os traigo un verdadero festín que el amante de los juegos de mesa no se puede perder. De esos vídeos que una vez que lo has terminado puedes decir que has aprendido cosas tan útiles para tu día a día hasta el punto que serás el rey de la mesa cuando os sentéis a comer con tus suegros y salga a la palestra el tema de los juegos de mesa. Porque vas a poder presumir de datos tan importantes como cuál es ese juego que usaba Kennedy para relajarse después de tratar temas bien chungos. O cuál es ese juego de mesa que se basa en un suceso de la Segunda Guerra Mundial. Hasta serás el más admirado entre tus amigos magufos cuando les expliques que hay un juego de mesa que prohibieron los servicios secretos de Estados Unidos. Y si quieres saber estas cosas y muchas más, prepárate porque en este vídeo vas a descubrir 21 anécdotas rápidas sobre juegos de mesa. Ya muchos sabéis que los juegos de mesa no tienen la consideración de cultura. ¿Por qué? Bueno, de eso ya hablaremos en otro vídeo. Pero, ¿sabéis por qué este tomo de dragones y mazmorras está considerado cultura y en cambio este otro no? Pensadlo bien. Os voy a dejar un rato para que miréis el detalle que puede hacer que entre uno y otro haya esta diferencia de consideración. Ahí hay un pequeño elemento que todo lo cambia. Venga, que os voy a dar una pista. Y no es la caja. ¿Ya lo sabéis? ¿Sí? Pues son los dados. Y es que el incluir unos dados hace que para el Ministerio de Cultura el mismo juego tenga diferente consideración. Por cierto, tengo que dar las gracias a Rubén de Ludoteca Maldita porque yo no tenía ni idea de este detalle. ¿Qué? Lo que hacen unos dados, ¿eh? Eso sí es de gángsters. De gángsters. Y como estamos con los dados, ¿sabéis que los dados más antiguos que se han encontrado tienen más de 5000 años y provienen de la antigua Persia? Y el primer juego de mesa del que se conocen las reglas y que usaba dados era el Real de Ur. Pero ojo que este usaba dados de 3 caras, y aunque con el tiempo fueron usados para temas lúdicos, en sus inicios la utilidad de los dados era religiosa. Así que ya sabes, cuando te vayas a enfadar en el Monopoly porque has sacado un 5 que te lleva a la cárcel, tiempecillo atrás había un pobre desgraciado que le salió un 6 doble y terminó sacrificado en un altar. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y ahora vamos a saltar unos siglos más tarde, ahí por el 1981, cuando Duran Duran lo estaban petando en las discotecas, pues apareció el Dark Tower, un juego donde debías recuperar un antiguo cetro mágico que estaba en posesión de un rey tirano. Los jugadores movían sus miniaturas a través de un tablero circular mientras descubrían territorios, resolvían eventos y libraban batallas. Para ello se usaba una torre en el centro del tablero y es esta torre donde está la anécdota, porque dentro de ella había un ordenador que controlaba todos los sucesos del juego. Y es que este Dark Tower es uno de los primeros juegos de mesa en usar tecnología informática. Y si esta anécdota te parece poca cosa, que sepas que para su anuncio se utilizó al mismísimo Orson Welles. Y si estás buscando este juego, que sepas que te van a pedir una buena pasta por él. Y para pasta lo que cuesta el Gloomhaven, y en parte es lógico porque es uno de los juegos que trae más componentes. Pero es que entre miniaturas, cartas, tablero y tokens tenemos más de 2000 componentes. Y esto, claro, hace que el juego llegue a pesar 8 kilazos, ni más ni menos. Pero es que hay una segunda edición de este que hizo que el peso llegara a los 9 kilos, colocándolo así como uno de los juegos en las que su caja base es la más pesada que ha salido nunca. ¿Y ahora qué? ¿Quién dice que no se hace gimnasia con esto de los juegos de mesa? Pues yo invito al quien lo diga que se esté un día subiendo y bajando de la estantería este ya clásico juego de mazmorras. ¡Cielos, qué macizo! Y ya que hablamos del Gloomhaven, toca mentar a su secuela, el Frosthaven, que al igual que su predecesor, fue lanzado en campaña de financiación para que la gente lo pudiera adquirir. Y si hablo de este juego es porque a día de hoy
tiene el récord de ser el juego de mesa más financiado de la historia. 12 millones de dólares son los que consiguió recaudar dentro de la plataforma Kickstarter. Una cifra muy loca, y más teniendo en cuenta que su autor solamente pedía $500.000 para financiar el proyecto. Menuda sorpresa debió de llevarse cuando vio que la gente se volvía loca comprando la continuación del Gloomhaven. Vamos, que los 4 años que tardó en diseñarlo le valió la pena. ¿Eso es todo? Pero es que no se necesita tanto tiempo para diseñar un juego, y si no, que se lo digan a Alan R. Moon, el creador de Aventureros al Tren. ¿Cuánto tiempo pensáis que dedicó el bueno de Moon a diseñar este ya clásico juego de trenes? ¿3 años? ¿2? ¿1? Pues no, nada más necesitó 3 días. Y es que Alan R. Moon tenía encima de la mesa el diseño de un juego llamado Thunder on Tracks, el cual no había terminado de funcionar bien entre sus amigos. Y un día, paseando por el parque, le vino la inspiración, y al llegar a casa reescribió unas nuevas reglas y reestructuró el tablero. Se lo pasó a sus amigos para que lo probaran, y en 3 días tenía ya el 80% del juego que hoy se conoce. Y el resto de tiempo, hasta su publicación, tan solo tuvo que añadir algunos pequeños detalles. Pero el grosor del juego tan solo le llevó 3 días a diseñarlo, y esto lo hizo en el despacho de su casa. ¡Qué habilidad, señor! Y está visto que esto del teletrabajo es bueno, y si no, que se los digan a los de Apple, que ya sabéis todos que nació en un garaje. Pero ¿cómo te quedas si te digo que el 1 se originó en una barbería? Y es que su autor, Mel Robbins, aprovechaba los tiempos muertos que tenía entre bigote y bigote para diseñar un juego de cartas con el que entretener a sus clientes mientras esperaban su turno. Y así, una vez terminado el juego, imprimió las primeras 5.000 copias y se puso a venderlas él mismo en su barbería. Y se diría que a día de hoy el juego le ha ido bastante bien, porque se estima que lleva vendidas más de 150 millones de copias. Ya lo estáis viendo, ¿eh? La próxima vez que vayáis a cortaros el pelo, dejad de lado el hola y de empezar a darle vueltas al coco, que está visto que en las barberías salen ideas muy locas. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y ya que estamos hablando de cosas locas, para ventas locas, lo que pasó con los juegos de mesa en el año 2020. ¿Recordáis la que se lió, no?, con el tema del COVID? Pues durante esta tragedia los juegos de mesa ganaron muchísimos más seguidores de los que tenían antes, y fue muchísima gente que empezó a ver los juegos que tenían apartados por su casa con otros ojos. Durante el 2020 se estima que el mercado de juegos de mesa creció más de un 25% y que se vendieron más de 10.000 millones de dólares en juegos. Los reportes oficiales dicen que los juegos más vendidos fueron el Catán, el Aventureros al Tren, el Dixit y el Carcassonne. Pero es que entre todos estos, el que más creció en ventas y se situó como segundo juego más adquirido fue el Pandemic. Parece ser que a la gente le dio por combatir ficticiamente el dichoso virus que tan difícil nos puso las cosas. Bien pensado, Woody. Y hablando de cosas difíciles, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el juego más difícil de la historia? Pues aunque esta apreciación es un poco subjetiva, porque dependiendo a quién preguntes te va a decir una cosa u otra, sí que es cierto que dentro de la BGG existe un consenso, y este es el Advanced Squad Leader. Este juego para 2 jugadores, publicado en 1985, es un wargame en toda regla. Aquí hay reglas para todos, desde los soldados, las ametralladoras, los bazookas, los tanques, paracaidistas, aterrizajes, los planeadores, asaltos a la playa, para todo, bueno, y mucho más. Las partidas pueden durar perfectamente 8 horas, ahí es nada. Y para más Inri, cada vez que sacan una expansión, las reglas se complican un poco más. Es por todo esto que este juego tiene una dureza de 4,74 sobre 5 según los usuarios de la BGG. Y una cosa tengo bien clara, yo este juego lo voy a mirar a la distancia. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
Y si os han parecido largas estas 8 horas de juego, ¿cómo os quedáis si os digo que no son nada con los 70 días que duró la partida más larga de forma ininterrumpida que se conoce de un juego de mesa? Importante esto de interrumpida, ¿eh? Que por ahí hay una partida al Dragones y Mazmorras que lleva como unos 40 años dándole al juego, eso sí, parando, pero que ahora no hablaremos de esta, no. Pues esta partida que os digo se realizó en 1975 en Las Vegas, 70 días ahí a lo non-stop jugando al Monopoly. Y aunque no hay datos de quiénes fueron los participantes, que me imagino que quieren seguir en el anonimato por vergüenza, ahí tenemos el récord reflejado en el libro Guinness. Y me da a mí que esto de estar jugando 70 horas al Monopoly para algunos sería lo más parecido a que te estén torturando en medio de una guerra. ¿Por qué no descansamos 5 minutos? Muy bien, señor. Pueden fumar si quieren. ¿Y alguien ha dicho guerra? Pues hablemos de Hundir la Flota. Este juego, que empezó jugándose con un lápiz y un papel, y en 1967 Milton Bradley lo empezó a vender por primera vez como Hundir la Flota, tiene el honor, junto con el Cluedo y el Dragones y Mazmorras, de ser los únicos juegos de mesa oficiales que tienen su adaptación en el mundo del cine. Y digo esto de oficiales porque algunos, como el Ping Pong, ya no tienen consideración de juego de mesa, y es por eso que descartamos películas como Bales of Fury. Y aparte de este dato, ¿sabíais que Hundir la Flota tuvo un presupuesto de $200 millones, el mismo que costó Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, y recaudó poco más de 312 millones, convirtiéndose con estas cifras en la película basada en un juego de mesa que más ha recaudado en toda la historia? Ya no tenemos barcos. Y ya que estamos hablando de cine, estoy convencido que todos hemos visto la típica película donde hay un tío en la cárcel que recibe un pastel con una lima camuflada que la usa para poder escaparse. Pero ¿cómo te quedas si te digo que esta misma técnica la usaron durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno británico con los soldados aliados que estaban apresados por los nazis, pero en lugar de pasteles usaron un juego de mesa? Pues sí, la inteligencia inglesa encontró la solución para colar dinero, brújulas y mapas en un juego de mesa que hacía poco menos de 4 años que había salido a la venta en Estados Unidos y estaba causando furor. Y como los soldados nazis que registraban estas cosas no tenían ni idea de lo que iba al juego, pues se pensaban que estos materiales pertenecían a este mismo. La cara que se les debía de quedar a los carcelarios cuando descubrían al día siguiente que los prisioneros habían escapado utilizando un mapa que ellos creían que era la carta del Monopoly. Porque sí, este juego es el Monopoly. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Y no vamos a dejar todavía la Segunda Guerra Mundial porque tenemos que seguir hablando de ella. Es muy común ver películas, libros de sucesos reales que pasaron durante la Segunda Guerra. Pero es que en los juegos de mesa también tenemos el caso de un juego basado en un suceso que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y este juego es La Fuga de Colditz. Este juego de 1973 cuenta la historia real de la fuga de Pat Reid del campo de prisioneros de guerra del castillo de Colditz durante la Segunda Guerra Mundial. Y es el mismo Pat Reid que colaboró junto con Brian Degas en el diseño del juego. Quizás esto del juego de mesa es lo último que le quedaba a Pat Reid por adaptar de su aventura en el castillo de Colditz, porque ya había sacado una serie de libros, colaborado en el guión de la película del año 1955 y el mismo año que se publicó el juego de mesa, salió una serie para televisión donde él también era el guionista. A esto se le dice saber explotar bien una idea. El general nos hará una visita. Quiere saber por qué esos 4 oficiales ingleses consiguieron escapar. ¿Y sabíais quién supo explotar muy bien una idea? Pues el señor George Lucas. Y es que el director no solamente pasó a la historia por crear una de las mejores trilogías filmadas, sino que cuando estaba negociando con la 20th Century Fox por los derechos de Star Wars, hizo una solicitud que los dueños de la productora no le dieron muchísima importancia. Y es que George Lucas se desprendía de una buena parte de sus monumentos a cambio de poder explotar el marketing de la película. Y bien vivo que estuvo, porque con solo los muñecos que sacó Kenner le ha dado para vivir 5 vidas.
Pero Kenner no solamente sacó muñecos, sino también juegos de mesa, y el primer juego de mesa que salió de Star Wars es el Star Wars Escape de la Estrella de la Muerte, un juego de 2 a 4 jugadores que te llevaba a emular a Han Solo, Chewbacca, Leia y Luke, los cuales debían de llegar a la sala de control de la Estrella de la Muerte y al rayo tractor para conseguir los planos de la nave. Después tenían que dirigirse al halcón milenario para saltar al hiperespacio y una vez allí llegar hasta la base rebelde con los planos de la Estrella de la Muerte. Y entre medias se tenían que pegar toñinas con los cazas estelares. Y el juego lo ganaba el primer jugador que llegue primero a la base con los planos. Y este es el primer título basado en el mundo de Star Wars, el primero de más de 500 juegos. Ahí es nada. Le ponemos el nombre de la película a todo. Mercaderías, propaganda, de donde salen las verdaderas ganancias de la película. Más de 500 juegos da para unas cuantas cartas. Pero ni sumando todas estas llegamos a la cantidad de cartas diferentes que posee el Magic. Y es que el famoso juego creado por Richard Garfield en 1993, desde su misma salida ya causó furor y a fecha de hoy cuenta con más de 100 expansiones en sus espaldas y se calcula que tiene más de 20.000 cartas diferentes. Y espérate que con el ritmo que llevamos ahora de una expansión por año, me da a mí que en breve se va a duplicar esta cantidad. A ver quién es el guapo que se termina la colección. Ríete tú de los cromos de Panini. Judge. Y es que si hablamos de expansiones, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el primer juego de mesa en tener una expansión oficial? Pues este es el Cosmic Encounter del año 1977. En este juego de mesa de estrategia y negociación en el que cada jugador controla un alienígena con poderes únicos, tienes como objetivo conquistar 5 colonias en los planetas de otros jugadores, utilizando la diplomacia y alianzas tácticas. Y fue en 1978 que se lanzó Expansion Set número 1, que introdujo nuevas razas alienígenas y habilidades especiales, ampliando las posibilidades estratégicas del juego. Pues aquí tenéis con nombres y apellidos al culpable de que hoy en día no haya un juego de mesa sin su consabida expansión. Y ya que estamos hablando de expansiones, a todos nos viene a la cabeza los deck building, porque estos juegos beben mucho de sacar expansiones. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál fue el primer juego en introducir la mecánica de construcción de mazos? Pues aunque hay un consenso entre la comunidad que dice que fue el Dominion el primer deck building como tal, sí que es verdad que antes que él vino el StarCraft, el juego de mesa, lanzado en el 2007. Este, aunque es un juego de miniaturas que se mueven a través de un tablero modular, dispone de un sistema de combate basado en cartas que permite a los jugadores modificar y mejorar su facción. Cada jugador recibe un mazo de combate exclusivo para su raza al comienzo del juego, y cuando van investigando nuevas tecnologías se agregan cartas correspondientes a ese mazo. Esto permite a los jugadores personalizar las cartas que irán robando, y cuando se roba la última carta del mazo, el mazo se vuelve a barajar. Ya veis que, aunque el Dominion esté considerado como el primer deck building, bebe mucho de este juego de mesa que se basaba en un pedazo de videojuego. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. Venga, ya que estamos, hablemos de videojuegos. Porque, ¿sabes que el primer juego de mesa del que se hizo un videojuego es el ajedrez? MacHack se llamaba el programa y lo desarrolló en 1967 Richard Greenball, que era un fanático de esto del ajedrez. Estaba tan bien programado, pero tan bien, que tardaron 3 años en conseguir ganar al programa. Y para ello tuvo que llegar David Levy, que era un experto ajedrecista, para ponerse enfrente de él. Y ojo que le costó, porque tardó 30 partidas para alzarse con la victoria. Y hubo tantísima expectación en este enfrentamiento de la máquina contra el hombre que la gente se volvió loquísima. Maravillosa jugada.
Pero para locos de verdad estaban los americanos que estaban sintonizando el 3 de mayo de 1966 el programa televisivo Tonight Show mientras se presentaba un inocente juego de mesa. Ante la mirada de los espectadores, el presentador del programa, Johnny Carson, jugaba con la estrella de cine Eva Gabor en el suelo, haciendo posturas sobre una alfombra donde habían dibujadas redondas con diferentes colores. Y es que a medida que avanzaba el juego, la cosa se fue poniendo un poco más turbia, hasta tal punto que muchos televidentes apagaron la televisión escandalizados y esa misma noche ya estaban escribiendo cartas de queja a la cadena. Menuda la que se lió. Pero como el ser humano es maravilloso, la gente debió de ver las posibilidades y se lanzaron a comprar dicho juego. Pues fue esta aparición televisiva delante de más de 12 millones de estadounidenses la que provocó que el Twister se convirtiera en un superventas. Tú no has visto nada. Y de superventas a superventas. Y es que en los años 60, si había un juego que hacía sombra al Game of Life y al Monopoly, este era el Risk. Un juego del que tenéis la historia en este mismo canal, ¿eh? Pues al Risk es al que acudían John Fisher Kennedy y su equipo para relajarse después de largas jornadas tratando de decidir si tiraban o no los misiles a Rusia. Y menos mal que para mí los que jugaban no eran de esos que se picaban, porque de serlo me da que no estaríamos ahora haciendo este vídeo. ¿Quieres que explote el universo? Y hablar de Kennedy es hablar de conspiraciones, porque todos sabemos la cantidad de teorías que hay sobre el asesinato de Kennedy. Y es posible que se hubiera salvado si el juego Illuminati hubiera salido años antes. Y es que este juego de Steve Jackson, sí, el mismo que ha diseñado el Munchkin, desde su publicación siempre ha tenido sombras de ser premonitorio. Pero es que el colmo es cuando sale a la venta el Illuminati, un nuevo orden mundial, que no era más que una variación del primer juego. Y en este es donde vemos ciertas cartas que a uno le hacen cucar el ojo. Como por ejemplo la de Epidemia, que aventuraba una pandemia que da que sospechar que se parece mucho al COVID. Y también había una carta llamada Líder Carismático, donde se puede ver a un personaje que se parece mucho a Donald Trump. Pero la más llamativa de todas es la que se tituló Bomba Nuclear Terrorista, porque en la ilustración se podía ver a las Torres Gemelas explotando. Ya se puede decir que este juego, publicado en 1994, era el Nostradamus de los juegos. Agárrate para la que se viene ahora, y es que se dice que el Servicio Secreto de los Estados Unidos intentó intervenir su lanzamiento por razones desconocidas. Yo no digo nada, pero Iker Jiménez, si estás viendo este vídeo, aquí tienes para un programón. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente. Vale, aquí os he dejado estas 21 anécdotas que seguro que harán que nunca más veas un juego de mesa de la misma manera. ¿Y ya estás listo para impresionar a tus amigos o al menos para sacar conversaciones interesantes en las cenas familiares? Y recuerda que si un día estás jugando al Monopoly y tu rival saca un 6 doble, no lo sacrifiques en el altar, que no estamos en la antigua Persia. Y si te ha gustado este vídeo, nada más me queda que decirte que le des al like, te suscribas, lo compartas y deja tu comentario con la anécdota que más te ha sorprendido. Oye, y si sabes alguna, pónmela, que a mí me encanta leeros. Ya sin más, me despido de todos vosotros, hasta el próximo vídeo.